Hace unos años tuve la oportunidad de sentarme frente a Carlos Vives en Bogotá. Y les voy a ser honesto, yo llegué esperando encontrarme con el típico galán de película que todos conocemos, pero lo que descubrí fue algo completamente diferente. Durante 40, 50 minutos, este hombre me abrió su corazón. Durante casi una hora, este hombre me abrió su corazón y me contó no solo sus triunfos, sino también sus derrotas más profundas. Me habló de reinvención, de matices, de un artista que va mucho más allá de lo que vemos en pantalla. Aunque confieso que el vallenato no es precisamente mi género favorito, salí de esa entrevista con un respeto enorme por Carlos Vives como ser humano y como artista. En los próximos minutos les voy a compartir los momentos más reveladores de esa conversación. Prepárense para conocer al Carlos Vives que pocos han visto. Hay periodistas muy buenos, hay músicos virtuosos, actores que nos hacen reír o llorar, líderes que pueden cambiar los destinos de las personas. Llegar a uno de estos acontecimientos es algo con lo que cada hombre sueña. Carlos Vives los logró todos y está con Euronews para contarlo. Oyendo la presentación que hacían de mí en el foro de The Boss me llamó mucho la atención porque recordé lo inquieto que he sido de estar en el teatro, de estar en la televisión, trabajar muchos años como actor, de estar conectado con la misma facultad de comunicación social y de publicidad de la universidad donde estudié. He sido, la verdad, muy inquieto, así que la música siempre ha estado allí. Siempre estuvo allí, somos melómanos. Yo siempre dije, y lo dije esa tarde, que era un melómano, que nos educaron con música de todas partes. Y dentro de lo popular, ¿no? Tenemos una música muy rica del folclore. Y bueno, hablamos un poquito de eso y en eso sí me estaba moviendo. Pero bueno, agradezco esa presentación nuevamente. Usted acaba de ganar el premio Espíritu de la Esperanza, que se le dedica a las estrellas que ofrecen su tiempo a ayudar a los más necesitados. ¿Qué significa para usted ser embajador de buena voluntad de la UNICEF? Es un trabajo que hemos realizado con mucho orgullo y hemos podido servir allí en ciertos momentos y en ciertos lugares. No como uno quisiera dedicarle mucho tiempo, porque el trabajo quita también tiempo y la familia quita tiempo. Y logramos cubrir y llegar y hacer visibles ciertas problemáticas que al lado de la UNICEF pudimos conocer como colombiano, pero al mismo tiempo llevar como mensaje y comunicar un poco la situación de pobreza extrema, por ejemplo, en la situación de los riesgos y los peligros a que están sometidos muchos niños de lugares muy cerca a la tierra donde soy. Así que he estado también vinculado ahí en el Caribe de Colombia a muchos. Y la verdad es que uno hace y he colaborado en muchas cosas y me invitan a causas y cuando uno puede dar la mano, da la mano. No tengo una fundación como tal, pero se ha podido servir. A mí me llamó mucho la atención que me dieran el premio porque uno piensa en un premio cuando está uno, que el trabajo te da la oportunidad de pronto estar en una causa y dar la mano y colaborar con cosas, ¿no? No es un premio que uno estaría como soñando, entonces la verdad es que sí me sorprendió. Sí me llamó la atención, lo quise aprovechar y lo aproveché esa noche para enviar un mensaje que tiene que ver con una campaña que hemos venido trabajando con USAID, que es sobre una campaña de concientización sobre la inclusión, sobre la importancia de reconocernos como colombianos en nuestra diversidad y empezar a reconocernos y a superar ciertas cosas que hemos traído históricamente en cuanto a incluirnos, a reconocernos y a darnos las mismas oportunidades y a trabajar juntos y enriquecidos con lo que somos, sacar adelante nuestro país. Entonces sí aproveché de pronto ese momento. ¿Qué discurso podía decir de pronto en ese momento? Lo aproveché de pronto para hablar de eso y para reconocer y pedir justicia por lo que ha sido el aporte, y lo digo desde el punto de vista de la música, que es lo que he aprendido en estos últimos años, a descubrirme como colombiano, a descubrir mi país sumergiéndonos en la música. Entonces tenía a la mano ese discurso, no tenía un discurso escrito. Es difícil pensar que uno reciba un premio así porque ha podido dar la mano en una que otra actividad, y me fui con mi esposa a hacer unas campañas para hablar de la leche materna, de la importancia de esos primeros meses de los niños. Hemos hecho muchas cosas, pero nunca esperando a que hayan premios, reconocimientos por eso, ¿no? Se ha podido servir porque el mismo trabajo te ha enseñado y te ha puesto allí, en el momento, ¿no?
te ha puesto allí, estás allí, ¿cómo das la mano? ¿No? Entonces, que nos reconocieran por eso sí me parece increíble, me parece que es un compromiso y lo aproveché para enviar un poquito ese mensaje que estamos trabajando. Vives me contó sobre los momentos más difíciles de su carrera, cuando después del éxito de Escalona muchos pensaron que solo era un actor bonito jugando a ser cantante. Este fragmento me enseñó que detrás de cada artista hay una lucha personal que rara vez vemos. Usted es un caballero. Carlos Vives recibió la Orden de las Artes y Letras de Francia en el grado de caballero. He sido invitado varias veces por la embajada de Francia en mi país. Hemos trabajado en la Fête de la Musique, que se celebra en Colombia y se celebra en varias ciudades de Colombia. Hemos trabajado con ellos ya en varios festivales y a lo mejor me conocen de allí, mi trabajo también. Hemos estado colaborando con la embajada. No esperaba ese reconocimiento, me pareció increíble, ¿no? La verdad es que han sido trabajar con el festival, haber podido dar mi mano allí en el festival y conocer de lo que se trata, conocer un poquito la historia y replicarlo, motivarlo en varias ciudades de Colombia. Fue una experiencia estupenda. El reconocimiento vino un día que nos llamaron, nos invitaron y bueno, uno hace el trabajo sin esperarlo. Pero bueno, tuve ese reconocimiento y me pareció muy... Y a la gente le ha parecido, mejor dicho, todo el mundo desde que me dieron ese reconocimiento, la gente me decía, wow, eso es increíble, eso fue... Y la verdad es que lo hemos hecho con cariño, sin esperar nada a cambio. Se acerca el Mundial de Fútbol en Brasil 2014. La Copa de Todos es el hit, pero la versión de Carlos Vives es algo especial. ¿Cuál ha sido la inspiración de esta canción? Con la Copa de Todos, que es como se llama el himno de Coca-Cola para el Mundial, que de verdad yo siento, y sonará un poquito presumido, pero de las versiones de las canciones que he escuchado que se han hecho para el Mundial, tiene de las que más tiene ese sentimiento del fútbol y ese sentimiento del hombre que grita un gol. Sí, creo que nuestra versión ha quedado así. Hicimos varias versiones, hay una con Gaby Amarantos, entre portugués y español, hay una con David Corey en inglés y español, hay una versión mía solo en español. Y el himno se dejó tocar por cada uno de nosotros, ¿no? Cuando me llegó muy brasilero, pero yo tengo esos ritmos también colombianos que casan muy bien, que van muy bien, que tienen parte de ese ADN musical. Y le dimos mucho toque de nuestro estilo con los acordeones y ciertas percusiones muy de las champetas del Caribe de Colombia. Muchas cosas también de origen muy vallenato que le dieron al himno un sabor en un momento dado muy de la persona que canta. Y así pasó cada quien y en todas partes, ¿no? Yo creo que es una muy buena versión. Quedamos muy contentos y tiene toda la emoción del fútbol. Yo vivo la emoción del fútbol desde muy niño, ¿no? Así que cuando cantamos la canción pude sentir que cuando cantábamos había una fuerza, que es de esa pasión y de ese deseo de cantar un gol. Y yo creo que el fútbol lo podemos resumir en esas ganas de cantar un gol. Lo que más me impactó fue cuando Carlos Vives me explicó por qué sigue experimentando después de tanto éxito. Me contó cómo cada álbum es un riesgo, cómo fusionar el vallenato tradicional con sonidos modernos le ha costado críticas, pero también le ha dado una relevancia que pocos artistas de su generación mantienen. Carlos Vives recuperó la música folclórica y el vallenato, mezclándola con el rock. ¿Cómo surgió y se desarrolló esta idea? ¿Qué significa la provincia para usted? Ok. Sí, nuestro aporte y de nuestra generación y de un núcleo de músicos que estábamos en Bogotá a la proyección folclórica fue descubrir de ella patrones nuevos, nacidos de las percusiones, nacidos de los sonidos más tradicionales, de las percusiones, de varias partes de esa música folclórica. Entendimos que podíamos codificar hacia la guitarra nuevas formas de acompañarlo, lo mismo ponerlos en los teclados y lo mismo, digamos, lo primero que ocurrió fue el bajo eléctrico, digamos, en la proyección folclórica. Digamos que encontramos una nueva forma de hacerlo sin prestarle nada al rock de afuera, sino entendiendo que el mismo fenómeno de la cumbia que se da en el Magdalena era muy similar al fenómeno del Mississippi con los blueses, ¿no? Aquí con ciertos matices más que dejaron la tradición de la música nativa americana que estaba antes de la llegada de los españoles
pero con un proceso muy similar de industrialización del folclore. Entonces entendimos que había una nueva forma de plantearlo en las guitarras, que había una forma nueva de hacer el bajo, que había una forma nueva a la forma tradicional, más cercana a las proyecciones de la música tropical de otras partes. ¿Sí? Sino que encontramos a partir de la cumbia como gran madre una forma, claro, sonaba muy rockero, y rock podía ser un término para llamarlo, yo lo llamé el rock de mi pueblo, pero eso fue nuestro aporte y mi aporte personal al movimiento. Hoy muchos de esos patrones lo usan todos, la nueva generación del pop colombiano, llámese Juanes, llámese Fonseca, llámese Fanny Lu, llámese Cabas o llámese Maía, toda la corriente. Ellos, lo que hicimos algunos fue ponerle a ellos también una nueva forma de hacer la música y encontrar un poquito esa colombianidad nueva, motivar a una nueva generación. Creo que eso lo hemos logrado, creo que es lo que ha pasado. Y nació de verlo, como tú dices, de la provincia. La provincia era el nombre que yo le di a mi agrupación. Te podrá sonar chistoso de pronto esto, pero claro, cuando yo empecé a hacer un nuevo sonido, yo había trabajado la música vallenata para la televisión de una manera convencional, tradicional, y había trabajado en el movimiento de rock y pop, entonces podía tener ya de pronto una idea de cómo poder hacerlo. Cuando empecé a trabajar en eso, hice una agrupación, entonces estaba Rubén Blades con 6 del Solar, Rubén Blades y 6 del Solar, Juan Luis Guerra y los 440. Digamos que habían revolucionado su música tropical de alguna manera. Juan Luis lo había hecho en la República Dominicana, en la salsa panameña lo había hecho Rubén Blades. Entonces yo quería tener mi banda, ¿cómo la llamo? Entonces yo la llamé Carlos Vives y la Provincia. Y la Provincia porque es que con el tiempo descubrí que muchas de esas grandes, de los músicos, incluso profesionales, médicos, gente que llegaron a mi ciudad de Santa Marta, que yo siempre creí samarios, vinieron de las provincias. De muchos de los mejores artistas que yo vi, de los mejores juglares, todos venían de pueblos de la provincia. Entonces, y aunque yo ya había trabajado vallenato, en esa época me dijeron, ¿por qué no llamaste el disco Clásicos Vallenatos? Si ya tú habías grabado vallenatos, y el tema era vallenatos, ¿por qué lo llamaste Clásicos de la Provincia? Porque la música vallenata no nace solamente en Valledupar, sino que nace en toda la provincia, las provincias de Padilla, las provincias en La Guajira, hacia las sabanas de Bolívar, de Córdoba y de Sucre, ¿no? Se da hasta Panamá, ¿no? Incluso se pierden los límites hasta Maracaibo, ¿no? Todas esas provincias le di yo el nombre a mi agrupación, La Provincia, Carlos Vives y La Provincia. Y eso es lo que me une un poquito a ese sentimiento. Y el proyecto de La Provincia se dio para utilizar ya nuevos patrones, una modernización de esa proyección folclórica, entendiendo que folclore es el alma, es la vida real. Lo demás somos show. Entonces, ¿cómo lograr dentro del show ser lo más fiel a ese sentimiento como tal, ¿no? Usted es un hombre de éxito, pero no ha sido siempre así. Se puede decir que usted renació varias veces. Durante un tiempo se retiró en sí mismo. ¿Dónde encontró la fuerza para regresar? Sí, mira, no dejar de trabajar, porque es que al final me quedé sin trabajo 8 años, entre comillas, y pongo las comillas, porque ese fue el final de mis contratos. La gente me conoció contratado con 2 compañías de discos con el que se hicieron unos planes de promoción y estaba uno hasta en la sopa y premios y todo. De repente todos esos contratos se acaban. Es un cambio de la industria, cambia esa compañía, cambian cosas en mi vida también. Y de repente todo eso nos coge un poquito fuera de base. Y al final tengo otro trabajo y al que me le empecé a dedicar, pero es un trabajo de tablas. Es decir, seguí cantando, seguimos viajando, pero ya como no tenía una programación con una compañía de discos, tenía más tiempo para de pronto trabajar con otros artistas. Grabé y produje discos para otros artistas, escribí canciones para otros artistas. Me quedé allí un poco en mi base, con actores trabajando para cosas que hacemos allí en mi pequeño teatro. Y me quedé un poco, viajaba y no tenía el trabajo con el que me había conocido, pero cuando pasaron unos cuantos años, apareció la industria de alguna manera y me dijo, mira, vamos a hacer esto. Y es lo que me has dicho que he vuelto a nacer, ¿no? Pero yo creo que la fuerza es no haber perdido el ánimo de lo que hacemos y que si la vida me dio la oportunidad ya no de hacerlo así, sino de hacerlo de otra manera, igual lo agradecí, igual lo trabajamos, igual sudado, igual me acostaba cansado, igual me acostaba cansado. Y yo creo que sí, pero muchas cosas de mi vida cambiaron y fueron momentos muy difíciles y de pronto la vida empieza a darme cosas alegres y también eso es definitivo en tu trabajo, en el mío. La vida te da cosas y nacen 2 hijos
No, y eso es una alegría. Entonces me empecé y me he metido a hacer un musical para niños y he trabajado en la música, eh, ahora que hablas de premios, me gané un Grammy con ese disco para niños. Tuve la suerte de tener a Fonseca, a Juanes, a Santiago Cruz, a muchos artistas colombianos y producirlos a ellos para hacer este disco para niños. Otra característica de Carlos Vives es que podría estar en su rincón, gozando su fama, pero usted toma posiciones, habla, no tiene miedo de arriesgarse. ¿Por qué? Porque es que escogimos ese camino desde el principio. Desde el principio tomamos el riesgo de trabajar para la música local, en una época que a un cantante como yo, galán de telenovelas, con un estereotipo específico, no cantaba música tropical, y mucho menos no va a venir a decirnos que hay otra forma de hacerlo. Luego ya ese camino me puso en riesgo. Ese camino fue estupendo porque cuando yo escogí ese camino se me acabaron los contratos. Yo estaba firmado con CBS, había grabado varios discos de baladas. Yo estaba firmado con una compañía de televisión. Ninguno de los dos estuvo de acuerdo con mi trabajo musical. Luego ahí me quedé sin trabajo. Hice este disco que fue Clásicos de la Provincia, mi primer disco donde empiezo a probar los patrones nuevos. Y resulta que me aceptó una compañía más pequeña, pero que también tenía mucha fuerza, tenía televisión y pude hacer televisión y pudimos mostrarlo, ¿no? Es decir que por un lado se cerraron las puertas, pero por el otro lado se abrieron. Y pudimos mostrarlo y ya desde entonces cogimos un camino, y ese camino que pensábamos que se podía pensar en un momento cuando tú te empiezas a plantear cosas de un folclore muy específico, de una región muy específica que tiene unos patrones muy específicos, tú dirías, esto se agota, ya se agota, ¿qué más vas a hacer? Se agota. Cuando yo hice la serie y quise seguir haciendo, me dijeron, no, eso ya se agotó. Pero sumergirnos en ese mundo del vallenato fue entender que era la cumbia, fue entender, no, yo me sumergí ahí, he salido en el Mississippi, he estado en Nueva Orleans. Y el presidente del festival de jazz me vio cantando vallenatos y ese hombre se obsesionó y él dijo, sin hablar él español ni yo inglés, él dijo, Carlos Vives tiene que oír esto que se llama Zydeco y que generó y que es todo unos folclores en el sur y el ska y todos esos folclores que generaron todo ese rock and roll y que le dieron la gasolina a todos estos movimientos de rock de diferentes latitudes, solo porque yo estaba cantando un vallenato. Entonces, como ese mundo tan chiquito me muestra un mundo tan gigante y me lleva a las polcas de las acordeones en Austria y allá en Polonia y me lleva a tantas cosas. Entonces es muy fácil descubriendo todo eso, poder enriquecer lo que hoy hacemos. Cada disco me da la oportunidad de entenderlo más. Entonces cada disco para mí es mejor porque yo ya hago porros sin hacer porros, y hago cumbias sin hacer cumbias, es decir, puedo hacer muchas cosas porque el riesgo era ese, sigue siendo ese, el riesgo sigue siendo ese, el riesgo sigue siendo que no hacemos lo convencional, sino que nos dejamos meter en un mundo que es un camino hermosísimo y que lejos de ser una música que se desconecta con todo, es una música que se conecta con el mundo. Uno de los logros más importantes de su carrera es de que se conozca a Colombia por su música y por su cultura, no solamente por sus problemas, pero estos sí existen. ¿A dónde va Colombia? ¿Qué opina usted? Yo creo que Colombia está en un momento muy interesante, muy difícil, pero muy interesante, con una importancia casi que geopolítica para la región, ¿no? Creo que es muy interesante, pero es muy difícil. La política es muy difícil combatirla con música y con canciones, o con poesía, o incluso mostrando del país el alma más bonita de los campesinos, de los poetas, de los artistas, de los músicos, de la gente, de las cosas bonitas de un país, ¿no? Es difícil pelear con las situaciones, contra todo lo que genera el narcotráfico y un poco la polarización política en la que se encuentra gran región nuestra, ¿no? De la ideología política que parece que no vamos a encontrar. Colombia resulta ser un punto interesante entre todas esas fuerzas, ¿no? Hoy es lo que yo siento un poquito, ¿no? Toda está la expectativa de qué va a pasar con Colombia en su política, ¿no? Estamos en unos momentos donde vienen las elecciones, venimos después de unos gobiernos, hay
hay competencia política y se siente que es un momento importante, es un momento donde se debe, no sé, Y tiene que según usted, los afianzarse la políticos estabilidad. entienden que están de verdad a la esquina de la historia, que hay una posibilidad de hacer de Colombia algo bueno, algo grande, algo Y que moderno. irradie cosas buenas a la región, ¿verdad? Sí. Y que sea aliada de la región de todos los puntos de vista. Sí. Nosotros estuvimos en Buenaventura, uno de los rincones más violentos del país. La violencia ha cambiado mucho, pero sigue existiendo en Colombia. ¿Usted qué opina? ¿Cuál es su opinión? Es difícil porque estás tocando el punto de las tierras del olvido. Estamos entrando en un tema de la tierra del olvido porque es histórica la historia de nuestros pueblos en el Pacífico, de nuestros ancestros afrodescendientes. Y yo te conté hace poco que yo estaba llevando ese mensaje un poco de la inclusión y de tratar de pronto mostrar un poco la importancia que han tenido ellos en muchas facetas de la historia de nuestra vida y en el olvido que han permanecido, ¿no? Tú ves, por ejemplo, la situación de Buenaventura o ves la situación de Tumaco. Es muy difícil, siendo un puerto tan importante, ¿por qué sigue un poquito en el retraso? No hay vías, la infraestructura es difícil, la salida y la llegada de los camiones, es complicado un puerto, nuestro único puerto realmente en el Pacífico. Se encuentra, entonces claro, es presa fácil de todo lo ilegal, es presa fácil del trasiego, es presa fácil de todo. Y ahí entonces no solo pagan las instituciones, sino están los niños, está nuestra familia, está la gente. Entonces la educación y la cosa, ¿no? Orienta a las nuevas generaciones a otras cosas. Y tiene que cambiar la economía para que cambie la situación también de todos ellos. La historia es la economía, ¿no? Entonces tiene que cambiar. ¿Y qué para significa? Que no sea esa la salida, ¿no? La única alternativa que tienen. Que eso y trae toda la violencia y ahí están todos pagando todo, ¿no? Aunque el vallenato no es mi género favorito, Carlos Vives me hizo entender su misión, llevar la música colombiana al mundo sin perder su esencia. No se trata de que el mundo entienda el vallenato, me dijo. Se trata de que sienta lo que nosotros sentimos cuando lo tocamos. Y ahí, en esa frase, entendí por qué Carlos Vives trasciende géneros y fronteras. ¿Y qué significa la palabra en las canciones de Carlos Vives? Sí, la palabra. Mira, yo cuando hablo de este tema me tengo que acordar de muchos de esos juglares que yo conocí cuando era niño y después con el tiempo, después volví a conectarme mucho con ellos, varios de ellos cuando hice la serie de Escalona, que trabajé sobre la vida de Rafael Escalona en la música, los volví a ver, pero los conocí de niños. Te hablo de Leandro Díaz, o te hablo de Carlos Huertas, o te hablo de Luis Enrique Martínez, o de Alejo Durán, que los conocí. Y lo que más me llamó la atención, y cuando siempre los recordaba que yo quería, y que empecé en este camino, y cómo me veía yo como artista, con esa caballerosidad, con esa cosa de la palabra elegante para hacer sentir bien a la mujer, siempre una palabra de elegante, bonita a la mujer, que la mujer, ¿entiende? Sienta como que, qué caballero. El abrazo a los amigos, a los niños, al amigo, la canción al amigo, ¿no? Con un amor, es decir, el mismo amor que uno siente por una mujer es el mismo amor que uno usa para querer a un amigo, es el mismo amor que uno usa para los hijos. Entonces yo veía en ellos siempre la palabra bonita para el niño que tenían conmigo, pero igual cuando eran caballeros, y era gente muy humilde, gente que se iba a pie de pronto, o en bus, ¿no? Pero eran príncipes con la palabra, porque dejaban un mensaje grato, porque te contaban una historia interesante, te contaban una historia y te dejaban con el cuento, con la historia, ¿no? O le hablaban de amor a una mujer, o hablaban de algo, de un médico que había salvado vidas, o ¿sabes? Cualquier tema que los inspirara, y eso siempre me llamó la atención de ellos. Yo decía, si yo hay algo que quiero, que sé que quiero ser cuando sea artista, es ser así con la gente. Es ser así con la gente. Hubo un momento en que le pregunté qué había aprendido de sus fracasos y Vives se quedó en silencio unos segundos. Aprendí que el ego es el peor enemigo del artista, me respondió. Hay que saber cuándo parar, cuándo escuchar, cuándo ser vulnerable. Esas palabras me quedaron grabadas porque venían de alguien que ha estado en la cima y también ha tocado fondo. Un hombre que entiende que la fama es prestada, pero el talento se cultiva todos los días.
Hay autores inmensos que se fueron de Colombia, como Gabo Márquez. Usted se quedó. ¿Por qué? Bueno, a lo mejor todos hemos tenido nuestras situaciones, ¿no? A mí me quería difícil juzgar a un artista que haya tenido que irse del país porque es que el país no ha sido fácil, ¿no? No podría juzgar a nadie por eso. Hubo tiempos difíciles, incluso difíciles para mí, que tuve que fueron difíciles y que coincidieron con cosas. Una novela mía gustó en Puerto Rico y me fui a Puerto Rico a trabajar, preciso en un momento que teníamos un poquito de dificultad, que había aparecido en unas listas, en una época, cosas difíciles que se han vivido en nuestro país. Yo creo que todos al final hay algo, y creo que van a estar de acuerdo conmigo, a pesar de circunstancias, el amor por Colombia no se pierde. Yo te diría, ahora que he escuchado a unos que si Gabo quiso más a Colombia o menos a Colombia, que si murió en México, yo creo que este es un lugar que hayas vivido lo que hayas vivido. Hay unas cosas que te atan a él muy fuerte. ¿Un pensamiento para Gabriel García Márquez? A mí me dijeron que iba a conocer a Gabito, que ese hombre importante para la humanidad. Me puse aquel traje que me regaló Enriquito, pero el premio Nobel, hombre, le tocó viajar. Y la última cosa, su próximo disco. Ay, al escritor García Márquez, al escritor García Márquez. Y el último disco, el último éxito y la colaboración con Marc Anthony. ¿Puede decirme algo? ¿Cómo salió? ¿Cómo...? Sí, mira, yo estaba un poquito ausente a las colaboraciones. Realmente en mi primer disco, el de Volví a Nacer, de mi nueva era, te dice, creo que eso te entendí, ¿no? De una nueva era. En el primer álbum tengo una colaboración con Michel Teló, con el brasilero, y es mi primera colaboración realmente, ¿no? Y después con una agrupación con que quise trabajar y me gusta trabajar, que se llama Choky Town, que es del Chocó precisamente. El Pacífico han revolucionado mucho el hip hop local. Con ellos trabajé, fue mi segunda colaboración. Y mi tercera colaboración, que nos las debíamos hace muchos años, porque hace como 18 años empecé a trabajar yo con el mismo equipo de producción de conciertos de Marc Anthony. Entonces nos encontrábamos muchas veces y nos hablábamos y empezamos una amistad hace ya muchos años. Y siempre que nos encontrábamos decíamos que íbamos a grabar discos. A veces por cuestiones de disquera no se podía. A veces, bueno, yo después tuve estos años de pausa donde ya estaba fuera de la industria, mucho menos. Pero nos reencontramos y dijimos, mira, y siempre dijimos, vamos a grabar, vamos a juntar dos marcas. Vamos a poner algo de tu estilo y algo de mi estilo, vamos a hacer algo. Entonces escogió esa canción que yo había escrito para este nuevo álbum que se llama Cuando nos volvamos a encontrar, y la grabamos. Y la verdad es que ha sido una cosa increíble porque la energía fluyó muy bien en el estudio. Después nos fuimos a hacer un video muy divertido porque una vez conocí a Marc ya en grabación. Yo sabía que tenía que escribir un guión para él donde pudiese mostrar todo su histrionismo, ¿no? Marc es muy histriónico y yo me identifico. Nos gusta payasear, nos gusta movernos. Creamos una historia sobre el cine de los años 20 de Buster Keaton y ese lenguaje de ese cine todavía mudo que ya estaba cerca de cambiar. Hemos hecho como una cosa así y nos hemos divertido mucho, y música así casi que en vivo con la banda allí. Ha sido una experiencia muy chévere y es un disco que ya está dando de qué hablar, así que estoy muy contento porque hemos empezado con 2 canciones y ha estado muy bueno, y yo sé que el disco tiene más cosas buenas. Carlos Vives, gracias por estar con nosotros.